Y listo, listo. Bueno, vamos a dar inicio al último seminario de materia condensada, último seminario regular de materia condensada de este primer semestre del 2022. El seminario de hoy está a cargo del estudiante de maestría Santiago Beltrán. Nos va a hablar Santiago sobre propiedades topológicas de electrones interactuantes en puntos cuánticos confinados en una cavidad QED. Bueno, Santiago, adelante. Muchas gracias, profe, por la introducción. En principio, pues pueden interrumpir la charla cuando quieran por si tienen dudas. En efecto, vamos a estudiar sistemas de dos electrones sometidos en puntos cuánticos sometidos a un campo magnético perpendicular, en principio, y luego agregaremos este sistema al interior de una cavidad QED. En principio vamos a motivar este análisis estudiando o viendo cuál es el trasfondo de sistemas con spin, qué avances se han desarrollado en ese aspecto y además de sistemas de estado sólido al interior de cavidades QED. Luego, para empezar nuestro trabajo, vamos a estudiar en particular sistemas de electrones interactuantes bajo campos magnéticos, en principio sin acoplamiento spin-órbita, y luego agregaremos el acoplamiento spin-órbita representado en los términos Raspberry-Dresselhaus con el fin de ver los cambios en los espectros de energía y cambios en las propiedades topológicas y densidades electrónicas de dichos sistemas. Luego, todo el sistema se va a incluir en una cavidad QED y se va a ver la interacción entre radiación y materia y los cambios que esto puede generar en los espectros de energía, cómo entra a jugar el acoplamiento spin-órbita y cambios en las densidades electrónicas. Finalmente, daremos conclusión a este trabajo y agregaremos algunas perspectivas del trabajo futuro. Entonces, en principio, algunas propiedades de spin en materiales que se ha estudiado en los años recientes se han centrado, en primer lugar, en el estudio de la detección del spin en distintos materiales. Uno de los avances o uno de los progresos en esta detección ha sido la detección de spin mediante microscopía de resonancia de fuerza magnética, el cual se basa en aplicar un campo magnético local en la superficie del material y mediante el desvío del spin debido al término Zeeman, detectar cuál es el spin en cada una de las regiones del material. Asimismo, se han utilizado las propiedades de spin para construir transistores, filtros, dispositivos de memorias basados en spin y se ha usado el concepto de spin como parte de la construcción de qubits para circuitos cuánticos. Además, se ha estudiado el acoplamiento spin-órbita para entender y comprender aislantes topológicos. Por otro lado, también se han estudiado sistemas en cavidades y en los últimos años los experimentos han conducido a trabajar con acoplamientos con respecto a la cavidad aún más grandes. Esos acoplamientos grandes hacen referencia a la magnitud del vector potencial magnético. A medida que se van llegando a acoplamientos más grandes a nivel experimental, ha llevado a que en la teoría se busque tratamientos más allá de los tratamientos perturbativos para analizar dichos sistemas. Además, pues se ha encontrado pues, experimentalmente que ciertas propiedades topológicas de materiales, en particular de sistemas cuánticos de Hall, se ven modificadas debido a la presencia de la cavidad a grandes acoplamientos. Por ejemplo, en un sistema cuántico de Hall se han notado cambios en la resistividad debido a la presencia de la cavidad. Ahora, para meternos en nuestro tema, pues vamos a estudiar que el sistema de dos electrones interactuantes en puntos cuánticos. Ese concepto en puntos cuánticos hace referencia a este confinamiento cuadrático que presentan estos dos electrones y interactuantes hace referencia al término de Coulomb que relaciona a estas dos partículas. En principio se puede dividir el hamiltoniano en centro de masa y relativo y ver cuál es el comportamiento de estos espectros de energía en ausencia de campo magnético. Lo que tratamos es que se genera un cierto espectro de energías que, pues en principio, sin campos magnéticos no va a ocurrir cruces entre ellos. Y además ocurre un degeneramiento de spin debido a que el spin no entra a jugar en los términos del hamiltoniano. ¿Qué ocurre cuando agregamos un campo magnético externo perpendicular? Surgen dos modificaciones. La primera es que
ocurre un cambio en el momento lineal de las partículas, ya que surge un término debido al potencial vector magnético correspondiente a ese campo magnético externo perpendicular. Y además surge un término que es el término Zeeman, que va a generar la separación de los niveles de spin debido a sus distintas energías. Gracias a resolver este hamiltoniano se puede notar que si graficamos el espectro de energías respecto a la frecuencia de ciclotrón, omega sub b, encontramos que van a haber o van a ocurrir cruces en los niveles de más baja energía para los distintos estados correspondientes a los números cuánticos de momento angular relativo y spin. Para estos sistemas se han desarrollado varios acercamientos, principalmente numéricos para el tratamiento de la interacción de Coulomb, pero a la cual nos vamos a centrar es en la aproximación que realizaron Ardila y colaboradores de aproximar este potencial de Coulomb como 1 de K sobre R cuadrado. Este potencial se puede aprovechar en la medida en que solucionar el hamiltoniano da lugar a una solución analítica, la cual va a depender de los números cuánticos de niveles de landado y momento angular, tanto para la parte de centro de masa como para la parte relativa. De esa forma se tienen estas expresiones para las energías y además unas funciones de onda conocidas, analíticas con las que se pueden trabajar y se puede servir como base al momento de estudiar otros términos en el hamiltoniano, como es el acoplamiento spin-órbita. En efecto, pues por la paridad de la función de onda, tenemos que cuando tenemos un momento angular relativo par, tenemos asociado el estado singlete de spin, mientras que cuando tenemos este número cuántico impar, tenemos los estados tripletes down-down, simétrico y up-up. Entre estos estados van a ocurrir los distintos cruces para el nivel de menor energía. En particular, para el punto cuántico de arsenuro de galio, se encuentran que los primeros 3 cruces se dan debido a estados entre singlete y triplete, en particular antisimétrico y down. Y los siguientes 3 cruces a campos magnéticos más grandes se dan entre estados triplete y triplete, en particular down-down para distintos valores de momento angular relativo. Lo que se espera es que pues, estas transiciones van a ir cambiando cuando agreguemos los términos del acoplamiento de spin-órbita. Pero primero miremos qué es ese acoplamiento. Ese acoplamiento surge por la relación entre el momento dipolar del movimiento relativo del electrón, que va a generar un campo magnético efectivo, y su interacción con el momento magnético intrínseco del electrón, conocido como spin. Debido a este acoplamiento entre el campo magnético y el spin, surgen 2 términos que van a ser el término Rashba y el término Dresselhaus, donde pues a grandes rasgos cada uno su magnitud viene dada por estas constantes lambda, y Rashba tiene unos términos cruzados en X y en Y, mientras que Dresselhaus no los tiene. Y eso se debe a que Dresselhaus se debe a la inversión asimétrica del bulk en el látiz y Rashba se debe a la inversión asimétrica en la dirección de crecimiento del mismo látiz. En efecto, pues estos 2 términos agregados al hamiltoniano pues van a generar cambios de crossing anticrossing de niveles de energía, van a también a tener asociadas unas ciertas cantidades conservadas y van a provocar unas ciertas anisotropías en las densidades electrónicas y cambios en las propiedades topológicas, como veremos a continuación. Entonces, ¿qué pasa primero cuando solo incluimos Rashba? Entonces tenemos los términos Rashba, Zeeman y el hamiltoniano diagonal, que es el hamiltoniano que se tiene cuando no incluimos el término spin-órbita. Lo que tenemos es que si proyectamos todos estos términos de hamiltoniano en la base de spin, singlete y triplete, tenemos que los términos en la diagonal van a representar el hamiltoniano diagonal, que se puede solucionar ya que tenemos la base que soluciona a este hamiltoniano, y adicional, para cada uno de los spins correspondientes tenemos su término Zeeman. Ahora, los términos fuera de la diagonal, que van a ser los interesantes y los que se agregan debido al acoplamiento spin-órbita, van a ser operadores de creación y destrucción tanto relativos como centro de masa. ¿Creación y destrucción de qué? Van a ser creación y destrucción de el número cuántico de momento angular correspondiente, ya sea relativo o centro de masa. ¿Y por qué van a tener estas ubicaciones? Entonces, ¿esas ubicaciones qué implican? Entonces, van a implicar relaciones entre estados de spin. Entonces, en particular, para la parte de operadores de creación y destrucción de parte relativa, se van a relacionar los estados de spin antisimétricos, up y down. Y para la parte de centro de masa,
se relacionan los estados de spin del triplete, up, down y simétrico. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se relacionan el up, el antisimétrico y el up? Entonces ocurre un aumento en el número de spin, porque pasamos al estado up, y a su vez eso se compensa con una pérdida o una disminución en uno del momento relativo. Y si bajamos, es decir, si pasamos del antisimétrico al down, perdemos en spin y ganamos uno en el momento relativo. De la misma forma, se pueden ver o interpretar las conexiones debido a estos operadores de creación y destrucción del centro de masa. Es decir, que siempre va a haber una cantidad conservada asociada si solo consideramos Rashba. Esa cantidad conservada va a ser la suma de los momentos angulares del centro de masa y relativos y el promedio del spin de la partícula 1 y partícula 2. En efecto, este operador va a conmutar con nuestro hamiltoniano. Y esto permite establecer relaciones entre estados que no tenían relación a priori, y es, por ejemplo, el cero antisimétrico y el -1 up van a estar relacionados entre sí porque tienen la misma cantidad conservada igual a cero. Esto genera cambios en el espectro de energía. Entonces vamos a ver qué ocurre con nuestro espectro de energía. Entonces recordemos que los primeros 3 cruces al inicio, cuando lambda es igual a 0, van a ser cruces singlete, triplete y son los que van a sufrir cambios. Los siguientes 3 cruces son cruces triplete, triplete que no presentan cambios. Pero con el término Rashba, solo uno de los cruces singlete, triplete presenta cambios. Entonces una vez cuando esto vuelva a 0, pues ya les muestro. Entonces justo ahora tenemos 3 cruces y vemos que el segundo cruce es el que va a desaparecer. Por eso vamos a ver qué ocurre si hacemos un acercamiento en cada uno de los cruces que van a ser de interés. Entonces, el primer acercamiento va a ser el primer cruce para ver por qué ese cruce no desapareció o qué ocurre con él. Entonces, en principio, el primer cruce tenemos el cruce entre el estado singlete y los estados del triplete, -1 down, -1 simétrico y -1 up. Los estados 0 antisimétrico y -1 up van a tener el mismo J-Rashba, van a tener el mismo color azul. Y esto, como vemos acá, implica que los colores azul van a sufrir un splitting. Pero estos colores azul, como se vio al inicio cuando lambda es igual a 0, se ubican en la parte superior. Entonces, el splitting ocurre en los niveles de mayor energía. Por eso es que no desaparece justamente esa transición. Es decir, en pocas palabras, ocurre splitting en JR iguales, como vemos acá, los dos colores azules presentan splitting, y luego el color azul o el que tenga JR más positivo se van a ubicar en la parte inferior a medida que va aumentando el lambda y hace que ese cruce pues, se presente en campos magnéticos aún más grandes. Ahora vamos a ver por qué el segundo cruce desaparece. Entonces, el segundo cruce implica el -1 down, down, o sea, los del triplete de -1 y el singlete del -2, donde los dos estados que tienen el mismo J-Rashba son el -1 down, down y el -1 antisimétrico que están en color verde en este espectro de energía. Entonces, ¿qué ocurre cuando lambda es igual a 0? Pues vamos a tener ese cruce, aquí como vemos, tenemos el cruce de los dos verdes y a medida que aumenta lambda, pues ocurre splitting porque tienen el mismo J-Rashba. Ahora, a medida que aumenta el lambda, pues las líneas azules se van a ubicar en la parte inferior y van a ir van corriendo el cruce a campos magnéticos más grandes. Ahora, ¿qué ocurre? Eso es en cuanto a estados singlete, triplete, pero ¿qué ocurre con estados triplete, triplete? Pues lo que ocurre es que no va a pasar absolutamente nada o va a pasar muy poco, y es que debido a que el cruce entre estados triplete, triplete van a tener J-Rashba bastante distintos, -4 y -6, por ejemplo, para el primer cruce triplete y -6 y -8 para el segundo cruce triplete. Eso hace que estos cruces, a medida que aumenta lambda, no sufran mayores modificaciones, pero sí que a medida que aumenta lambda, pues los espectros de energía o los estados que correspondan a colores más azules se van a empezar a ubicar en la parte inferior de energía, y eso hace que se generen movimientos en los cruces hacia, en general, campos magnéticos más grandes. Ahora, si miramos para el estado base, cómo se comportan ciertas cantidades conservadas, como son en la izquierda la cantidad conservada de J-Rashba, vemos que esta va a adquirir valores enteros, como era de esperarse, para los distintos valores de lambda, y estos saltos van a representar justamente donde se ven los cruces en la anterior representación. En contraste, si representamos los números cuánticos de momento angular de centro de masa relativo y spin, notamos que el de centro de masa siempre va a estar en cero, el naranja siempre va a estar en cero.
mientras que el de relativo y spin empiezan a suavizarse, empiezan a verse como escalones más continuos, pero siguiendo como los cambios debido a los saltos que se dan en J-Resma. Además, en particular, vemos que el spin va a tender a ir hacia 1 para el caso Rajma. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a hacer el mismo análisis, pero ahora sí incluimos el término Dresselhaus. Entonces, el término Dresselhaus es el término cima y el término diagonal se van proyectados en la base de spin, van a dar lugar a esta matriz hamiltoniana, donde ahora tenemos operadores de creación y destrucción B. Estos operadores de creación y destrucción B relativos y centro de masas hacen lo mismo. Cuando crean, aumentan en 1 el número cuántico del momento angular, ya sea relativo o centro de masa, pero ahora las relaciones entre los spines van a ser distintas. ¿Qué ocurre? Que ahora, si por ejemplo pasamos del antisimétrico al up, aumentamos en spin, pero ahora también aumentamos en momento angular relativo. Y si disminuimos en spin, ya sea por la parte de centro de masa o por la parte relativa, también aumentamos el número cuántico de centro de masa y relativo respectivamente. Es por esa razón que tenemos una otra cantidad conservada que es muy parecida a la que ya habíamos visto en RASBA, solo que cambia por un signo, que es el signo del promedio de los spin. Entonces, se puede comprobar que en efecto el hamiltoniano conmuta con ese operador y ahora tenemos relaciones entre dos estados que antes no se relacionaban, como son el cero antisimétrico y el -1 down-down, porque tienen la misma cantidad conservada. Ahora, ¿qué ocurre con las transiciones? Entonces, ahora lo que vemos es que las transiciones 1 y 3, ahorita lo volvemos a ver, las transiciones 1 y 3, que corresponden a transiciones singlete-triplete, van a desaparecer inmediatamente, se prende, por así decirlo, el acoplamiento spin-órbita, y en cambio las transiciones del triplete, tal como veíamos con RASBA, permanecen inmutables. Entonces, ahorita cuando veamos, son justamente las transiciones que no habían sufrido cambios acá, nuevamente, la 1 y la 3 desaparecen inmediatamente, prendemos el lambda Dresselhaus. ¿Qué ocurre con la primera transición? Entonces tenemos nuevamente el estado singlete de 0 y los estados triplete de -1, pero ahora los que se relacionan son el 0 antisimétrico y el -1 down-down. Es esta relación entre de dos estados que van a estar en color azul oscuro, donde va a ocurrir el splitting, tal como lo habíamos visto antes, pero ahora con J-Dresselhaus. Mira, aquí está, aumentamos el lambda, desapareció la línea que nos indica que hay un cruce, pero pues en efecto cuando el lambda sea más grande, pues ese cruce se ve que se separa aún más. Y pues vemos que las líneas azules van a tomar o adquirir valores de menor energía para mayor cantidad de campos magnéticos o valores de la frecuencia del ciclotrón. Por otra parte, si analizamos el segundo cruce, que ese segundo cruce permanece, notamos que ese cruce nuevamente son entre el estado del triplete -1 y el estado singlete de -2, donde los estados con igual J Dresselhaus van a ser el -1 up y el -2 antisimétrico, que están ahora en color verde. Y la razón por la cual permanecen para el cruce del ground state, pues es porque el cruce de estos dos estados se da en niveles de energía superiores. Como se ve acá en la izquierda superior, vemos que acá ocurre el splitting y pues eso no va a afectar el cruce. Y lo otro que notamos es que la línea azul se va haciendo más, adquiriendo valores más bajos de energía, lo que hace que el cruce se vaya moviendo más hacia la derecha para campos magnéticos más grandes. De manera similar va a ocurrir el splitting entre el tercer cruce de singlete-triplete y también vamos a poder notar que en el cruce triplete-triplete no van a ocurrir modificaciones más que desplazamientos en general hacia la derecha, hacia campos magnéticos más grandes. Ahora, ¿qué ocurre con el cálculo de valores esperados de la cantidad conservada de Dresselhaus en particular? Pues vemos que a medida que se aumenta lambda, tal como era de esperarse, como es una cantidad conservada, esta cantidad va a adquirir valores enteros, pues negativos enteros, y los saltos van a representar los cruces que veíamos anteriormente. En contraste, pues nuevamente tenemos que vamos a calcular las cantidades conservadas de los momentos angulares, donde el momento angular de centro de masa en naranja permanece en 0 para los distintos lambda. Eso quiere decir que los cruces o el spin órbita afecta esencialmente la parte relativa. Los colores azul y verde del spin y el momento angular relativo se empiezan a suavizar. En particular, y a diferencia de lo que ocurría en RASBA, el spin va a tender a ir hacia -1 a medida que se aumenta el acoplamiento Dresselhaus. Entonces,
El mensaje principal es que esto parece que afecta principalmente a la parte relativa de nuestro sistema de partículas. Ahora, ¿qué ocurre si incluimos los dos términos, tanto Rashba como Dresselhaus? Pues aparece una matriz hamiltoniana que es la de esperarse, que ahora tenga los operadores de creación y destrucción B y C en los términos fuera de la diagonal, y eso hace que las relaciones entre los distintos saltos de spin se conjuguen tanto la parte Rashba como la parte Dresselhaus. Eso quiere decir que si quisiéramos aumentar en spin, o sea, pasar del antisimétrico al up, por ejemplo, se puede ganar uno en momento angular relativo o perder uno en el número cuántico de momento angular relativo. O sea, se pueden dar las dos situaciones. Al darse las dos situaciones, pues ya no es posible asociar una cantidad conservada del hamiltoniano. Y esto nos lleva a preguntarnos qué ocurren con las transiciones que antes veíamos. También nos lleva también a preguntarnos más a fondo qué ocurren con las densidades electrónicas, ya que no tenemos una cantidad conservada. Y nos lleva a comparar no solo el punto cuántico que hemos estado revisando del arsenuro de galio, sino ver otros puntos cuánticos como el arsenuro de indio y el óxido de zinc, que en principio tienen bastantes variables distintas, pero las que van a ser de mayor interés van a ser la constante giromagnética, que para el arsenuro de indio va a ser negativa y para el óxido de zinc va a ser positiva, y esta constante K proveniente del término de Coulomb, que en el óxido de zinc va a ser mucho más grande. Entonces, en principio vamos a empezar por el arsenuro de indio y tenemos estos cuatro espectros de energía. El primero es cuando no tenemos spin órbita, el segundo es cuando tenemos Dresselhaus, el tercero cuando tenemos Rashba y el cuarto cuando tenemos Rashba y Dresselhaus con la misma magnitud. Entonces lo que notamos es que del primer caso, sin spin órbita, ocurre un cruce singlete y un cruce, singlete triplete y un cruce triplete triplete. Y lo que notamos es que debido a la presencia del término Rashba, es que ese cruce singlete triplete se separa o desaparece. Y que eso se sigue dando o se sigue evidenciando cuando se tiene al mismo tiempo Rashba y Dressel. Ahora, ¿qué pasa cuando calculamos las cantidades conservadas de los momentos angulares? Pues notamos que cuando hay justamente el término Rashba, ocurre el suavizamiento más notorio del momento angular relativo y el momento angular, del momento angular relativo y del spin, donde en este caso el spin va a ir o tiende hacia el valor 1 y pues la parte relativa pues muestra un valor de escalones donde en particular para las densidades electrónicas pues vamos a fijar justamente en este segundo salto, ya que este segundo salto guarda una mayor cantidad de valores de momento angular que no van a ser enteros. O sea, tenemos que para distintos valores de campo magnético, esto sigue comportándose en una plataforma, pero pasa a adquirir valores no enteros donde va a ser interesante ver qué ocurre con la densidad electrónica. Entonces, para eso, pues tenemos estas densidades, donde son las densidades al momento de trazar por una de las dos partículas para tres campos magnéticos antes, durante y después de este segundo salto. Lo que notamos es que cuando tenemos spin órbita, Dresselhaus y Rashba, esta densidad todavía conserva la simetría simultánea. Esto se debe esencialmente a que todavía hay una cantidad conservada asociada a nuestro hamiltoniano cuando incluimos Rashba y Dressel. Pero cuando incluimos los dos al tiempo con la misma magnitud, esta cantidad conservada se pierde. Y además, lo que ocurre es que cuando estamos justo en la transición, adquirimos valores no enteros del momento angular. Lo que vamos a ver de pronto más evidente con el otro quantum dot es que cuando estamos en una plataforma, se vuelve a adquirir esta forma de dona, pero cuando estamos en la transición, esa forma de dona desaparece. Estas gráficas en particular las reprodujimos nosotros con el término 1 sobre r cuadrado. Las gráficas en la derecha son las desarrolladas por Luis Chakraborty, quienes desarrollaron un proceso numérico con el potencial de Coulomb 1 sobre r, y en contraste a lo que hicimos nosotros, ellos usaron una base de electrón 1 y electrón 2. Nosotros usamos la base centro de masa y relativo. Al usar esa base, pues tuvimos complicaciones ahora al representar estas texturas de spin debido a que el proceso de pasar de las coordenadas centro de masa y relativo en términos de densidades a las partícula 1 y partícula 2 se complicó un poco y no tuvimos gráficas bastante comparables, pero representamos esta textura de spin a partir de la densidad relativa. ¿A qué se refiere esta textura de spin? En calcular el valor esperado de
sigma X y sigma Y para las distintas posiciones en el espacio, pero ahora en coordenadas relativas. Entonces lo que encontramos en términos de coordenadas relativas es que para el caso de Dresselhaus, la textura de spin se va a comportar como un rotacional, justo con mayor magnitud, donde es más probable encontrar esa partícula relativa, entre comillas, donde antes de la transición tiene un giro en contra de las manecillas del reloj y después de la transición tiene un giro a favor de las manecillas del reloj. Luego, cuando representamos lo mismo, pero en RASBA, lo que notamos en RASBA es que ocurre una divergencia de estas texturas de spin desde el punto de los puntos rojos hacia el exterior y hacia el interior en este centro o en este hoyo en la ubicación 00. Y que cuando se incluyen pues, ambos términos, ocurre una competencia entre los términos RASBA y Dresselhaus en cuanto a la influencia de las texturas de spin que generan puntos de concentración o vórtices justo en las regiones más de mayor probabilidad de encontrar la partícula. Entonces, tal como se ve acá, pues se generan unos ciertos vórtices o puntos donde las líneas o las texturas de spin convergen para el caso de este quantum dot. Entonces acá tenemos un acercamiento y para cuantificar el comportamiento de estas texturas de spin, Luis y Chakraborty proponen el cálculo del número de embobinado en torno a los vórtices de las densidades, en torno a los puntos donde se van a concentrar estas texturas de spin. Las calculan de esta manera y lo que encuentran es que este número de embobinado va a adquirir valores enteros de 1 y -1, justo donde y ocurren saltos justo en los campos magnéticos donde ocurren cambios cambios en el valor esperado de los momentos angulares. También ellos encontraron que este número de embobinado va a tender a menos el signo de la constante giromagnética para cada uno de los puntos cuánticos. Además, concluyeron que va a ser el término de Coulomb el que va a generar estos saltos entre los distintos niveles de energía y el spin orbit, que genera el suavizamiento de dichos saltos, los que van a generar la ruptura de la simetría rotacional, ya que permite o da cabida a que se den valores no enteros del momento angular. Además, pues ellos promueven de esta forma la posibilidad de controlar la topología de los puntos cuánticos por medio de campo magnético, escogiendo justamente los campos magnéticos donde ocurren esos cambios en la topología o donde cambian el punto de concentración de dichos puntos cuánticos. Esto es en el contexto de dos partículas y que se podría extender a sistemas más de mayor cantidad de partículas. ¿Qué ocurre con el espectro para el óxido de zinc? Entonces, para el óxido de zinc tenemos un comportamiento similar, donde ahora el primer cruce es el cruce singlete-triplete y los siguientes dos cruces son cruces triplete-triplete. Ahora el cruce singlete-triplete va a desaparecer cuando activamos el término Dresselhaus. Y eso se va a conservar, esa característica se conserva cuando consideramos ambos términos al tiempo. Acá nuevamente tenemos nuestras texturas de spin y lo que notamos por la pérdida de simetría es que va a ser más interesante analizar justamente cuando ambos magnitudes son iguales, donde notamos que justamente en los saltos 2 y 3, al ser saltos triplete-triplete, el momento angular relativo adquiere valores más continuos de momento angular y ahí va a ser interesante ver cómo cambian las densidades. Por otro lado, el spin también se va a suavizar y en este caso se suaviza hacia -1. Entonces acá tenemos pues acá elegimos una cierta frecuencias, en total 5 frecuencias, justo en la región en donde ocurren los saltos, donde es necesario mencionar estas frecuencias 1, 3 y 5 corresponden a los lugares en donde tenemos un plató o donde el momento angular es entero. Es por eso que en esas regiones, en general, la densidad se va a comportar como una dona, que es lo esperado cuando tenemos esa simetría rotacional y justo cuando ocurren las transiciones, que son las representaciones 2 y 4, se pierde esa simetría y ese reordenamiento que ocurre en las densidades hace que se genere estas figuras que se muestran aquí. Ahora, en cuanto a las texturas de spin, también representadas en las coordenadas relativas, encontramos que en los puntos de mayor concentración del electrón,
ahora ya no van a ser vórtices de concentración donde converjan las texturas de spin, sino van a ser puntos donde diverjan las texturas de spin. Eso hace que el comportamiento del número de embobinado general para este quantum dot a campos magnéticos más grandes tienda hacia nuevamente el menos signo de la constante giromagnética, que para el caso del óxido de zinc va a tender hacia -1. Y es por esa característica que tienen esta ubicación de los puntos cuánticos hacia la convergencia y divergencia según la constante giromagnética. Hasta aquí, pues el trabajo de Chakraborty y Luo es bastante fructífero y es bastante entretenido ver cómo cambian las densidades. Pero nosotros vamos a dar un pasito un poquito más adelante y ver qué ocurre cuando este sistema que hemos descrito con acoplamiento spin-órbita se incluye en cavidades. Para ello vamos a ver qué ocurre o qué cambios ocurren cuando se incluye una cavidad. Entonces, cuando se incluye la cavidad, pues el principal cambio se da en el vector potencial magnético, donde este va a incluir nuestro campo electromagnético perpendicular, pero se agrega un término que viene de la cuantización del campo electromagnético en la cavidad en aproximación dipolar. Este viene dado por los operadores de creación y destrucción de fotón, A y A-DAGA, y los operadores de polarización, que en particular la hemos tomado con polarización circular como para mantener en mayor medida la simetría de nuestro sistema. También notamos que el acoplamiento con la cavidad únicamente va a afectar la parte centro de masa. Eso hace que nuestro hamiltoniano de centro de masa esté compuesto de 3 términos. Este primer término es el característico de un oscilador armónico en presencia de un campo magnético. Este término en verde representa la parte de cavidad de fotón y este término en naranja representa el acoplamiento entre o la interacción entre luz y materia. Podemos reescribir este término en verde utilizando el hecho de que estamos trabajando con polarización circular, de manera que obtenemos el comportamiento de un oscilador armónico con el número de ocupación de fotón, y este término en naranja lo podemos escribir por medio de este conmutador para notar de pronto de dónde viene una cantidad conservada que va a ser interesante, y así quedaría pues nuestro término de interacción radiación-materia. La cantidad conservada viene de que estos términos E y Φ lo que van a hacer es subir 1 el momento angular de centro de masa, y el A lo que hace es bajar 1 el número de fotón. En contraste, el E a la menos I Φ lo que hace es bajar en 1 el momento angular de centro de masa y subir 1 el número de fotón. Entonces, lo que tenemos es una cierta relación parecida a la que estábamos viendo con spin, donde cada vez que aumenta el centro de masa disminuye en algo, que en este caso va a ser la disminución en fotón, por lo cual el hamiltoniano tiene una cantidad conservada que va a ser la suma de estos dos números cuánticos. También va a ser interesante ver este comportamiento de las cavidades a distintas fuerzas de acoplamiento, donde el acoplamiento en este caso viene representado por esta constante G, que por favor no confundirla con la G asterisco que representa la constante giromagnética. Este G va a ser proporcional, tal como acá se encuentra definido, a la magnitud del vector potencial electromagnético de la cavidad. Y lo que notamos es que este término, cuando trabajamos con el hamiltoniano de Coulomb, va a ser proporcional a G, o sea, va a crecer con G. ¿Qué ocurre? Pues la idea es ver o analizar esos sistemas para tanto acoplamientos débiles, donde generalmente se trata los sistemas perturbativamente, como para acoplamientos más fuertes, donde ese tratamiento perturbativo y la convergencia de los niveles de fotón no es tan sencilla y generalmente no se tiene para la convergencia de los niveles de energía. Entonces, para eso, para esta región que va a ser la más interesante, se han planteado distintas estrategias, donde una de las más recientes e importantes y la que hemos usado es la planteada por Achida y colaboradores de plantear una transformación unitaria que permita transformar la forma matemática de nuestro hamiltoniano. Esta transformación unitaria viene dada por el producto punto entre nuestro momento electromagnético, que en este caso es clásico, o sea, no incluye acá la parte de la cavidad, y el momento conjugado al A de la cavidad. Además, tiene multiplicado una longitud de acoplamiento que se elige de manera idónea para eliminar justamente estos términos P.A. De hacer esta transformación y elegir correctamente esta longitud de acoplamiento, se encuentra que nuestro hamiltoniano se puede escribir como una parte de materia, que es muy parecida a la que teníamos antes, pero ocurre una renormalización de nuestra masa. Luego,
al solucionarla, como ya sabemos cómo se soluciona esta forma del hamiltoniano, esta solución va a tener una frecuencia omega tilde y omega b tilde, que son frecuencias renormalizadas de la parte de materia. Esta frecuencia va a ser proporcional siempre a los niveles del andado y esta frecuencia es una frecuencia renormalizada de la parte de ciclotrón. Al representar estas dos frecuencias de materia para en el eje X distintas fuerzas de acoplamiento en escala logarítmica y en colores la frecuencia de ciclotrón, notamos que para distintas frecuencias de ciclotrón, esta frecuencia, esta primera frecuencia, bueno, ambas frecuencias de hecho, van a tender a un valor de cero, a converger y a tender a un valor de cero, y a decrecer como G a la menos 1 y G a la menos 2 en particular. Esto va a ser interesante porque cuando tengamos distintos niveles de landau, distintos niveles de momento angular, pues todos van a estar como degenerados debido a que la frecuencia asociada va a ser cero para grandes acoplamientos. Luego está el término de interacción radiación-materia. Este término de interacción radiación-materia tiene esas características de que se sigue preservando la conservación de esta cantidad conservada que hemos planteado para este y que hemos notado en este hamiltoniano. Ahora, ¿qué ocurre con esta interacción radiación-materia? Que va a tener un comportamiento gaussiano y que para grandes acoplamientos va como 1 sobre G a la 3 medios. Eso implica que no va a haber un crecimiento lineal en G como si veíamos anteriormente en el hamiltoniano de Coulomb. Es esta característica de este crecimiento de esta manera la que permite el truncamiento de niveles de fotón. Por último está la frecuencia de radiación, que también sufre otra nueva renormalización. Esta frecuencia de fotón va a crecer como G cuadrado, pero recordemos que acá se ve como una especie de divergencia debido a que esto está en escala logarítmica. Pero esta divergencia o este crecimiento como G cuadrado no va a ser tan preocupante en la medida en que siempre para los estados de menor energía nos quedamos con el caso cero fotones. Generalmente ese va a ser el valor esperado del número de fotones. Entonces, con el comportamiento de estas frecuencias y todavía en el contexto de sin spin orbit, vamos a ver cómo cambian los aspectos de energía. Entonces, aquí lo que notamos es que vamos a representar en colores distintos niveles de energía para distintos valores de momento angular: 0, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y para un mismo color, para un mismo, por ejemplo, 0, hay distintas líneas de color azul que representan el estado base y los estados excitados de la parte centro de masa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué vamos a ver ahorita cuando se reinicia el GIF? ¿Qué ocurre cuando el acoplamiento es bajo y qué ocurre cuando a medida que aumenta el acoplamiento? Entonces, acoplamientos bajos representamos el estado singlete azul, los estados triplete azul clarito, el estado singlete verde, los estados triplete amarillo y el estado singlete rojo. Lo que vemos es que acá están los cruces que veíamos para el arceruro de indio y que a medida que aumenta el acoplamiento, estos cruces no van a sufrir cambios. O sea, eso es un primer detalle que vemos al momento de agregar la cavidad, y que cuando agreguemos a una fuerza de acoplamiento de 10 a la 0, ya se ve que los niveles de energía de igual color se empiezan a superponer. Esa superposición de los distintos niveles de energía hacen que cuando estemos acoplamientos demasiado grandes, se vea que las 4 o 5 líneas que teníamos al inicio se vean como una sola. Esta superposición es la característica que nos va a agregar esta cavidad sin spin orbit. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando agregamos el spin orbit y tenemos todos los ingredientes en nuestro hamiltoniano. Entonces acá tenemos pues todos los ingredientes y tenemos que al momento de representar nuestro hamiltoniano, tenemos un hamiltoniano similar al que habíamos visto cuando teníamos spin orbit sin cavidad, pero ocurre justo un cambio o modificaciones en los operadores de creación y destrucción B y C de la parte centro de masa, porque a pesar de que estamos incluyendo nuevos términos, pues la cavidad siempre va a afectar la parte centro de masa. ¿Y qué ocurre? Que pues estos operadores B y C van a venir dados por un operador B y C que ya habíamos visto de la parte de materia, y además se agrega la parte de creación y destrucción de la parte de fotón. Entonces tenemos estas relaciones que ya habíamos visto entre los estados de spin, y además se agregan unas nuevas relaciones que, como sabemos, como la parte de centro de masa afecta a los estados del triplete, pues también afectan la parte del triplete asociadas a estados de número de fotón. Lo que ocurre es que ahora cuando ocurre un aumento en el spin, ocurre un descenso en el número cuántico de fotón cuando incluimos el término Rashba, pero ocurre un aumento en el número de fotón cuando incluimos el término Dresselhaus.
Y de la misma forma, si disminuimos en spin, aumentamos un fotón si incluimos el término Rashba y disminuimos un fotón cuando incluimos el término Dresselhaus. Es por esta razón que si solo incluimos Rashba, se puede encontrar una cierta cantidad conservada que es parecida a la que ya teníamos en Rashba, solo que agregamos este nuevo número cuántico en la adición. Y cuando agregamos Dresselhaus, pues tenemos lo mismo, pero, uy, acá se me coló un menos, pero con menos un medio del promedio de spin. Y eso también lleva a intuir que cuando incluimos ambos términos al mismo tiempo, pues en efecto no tengamos una cantidad conservada asociada a nuestro hamiltoniano y además que debido a la aplicación de la transformación unitaria de desacoplamiento asintótico planteada por Ashida, pues hay una competencia en cuanto a operadores del centro de masa entre un operador de materia que va a decrecer como 1 sobre g cuadrado y un operador de fotón que va a crecer como g. Eso quiere decir que a grandes acoplamientos, las transiciones o los saltos que se den entre estados del triplete se den debido esencialmente a cambios en los estados de fotón más que cambios en la parte de materia. Vamos a ver si eso implica cambios en nuestros espectros de energía. Entonces, nuevamente representamos nuestros espectros de energía para el asteroide de Indio, sin spin orbit, Dresselhaus, Rashba y Rashba más Dresselhaus. Tenemos acá el splitting que ya habíamos visto antes del estado de la transición, bueno, del cruce de singlete-triplete. Y vemos que a medida que aumentemos el acoplamiento hacia la derecha, vamos a ver que cambian en los espectros. Y lo que notamos es que, bueno, para un rango intermedio no ocurren mayores cambios, se siguen viendo la característica de splitting y el cruce de triplete-triplete se mantiene, pero se ven que los niveles ya se empiezan a organizar de cierta manera y se empiezan a acercar. Y para acoplamientos más grandes, como es de esperarse y como ya habíamos visto en el GIF, pues los niveles de energía se empiezan a superponer entre sí. De manera que el nivel de menor energía va a estar constituido por la superposición de muchos niveles, pero que de igual manera en cuanto a los cruces que se veían y el split que se veía se van a mantener a pesar de que se aumentó la fuerza de la cavidad. Es decir, que la fuerza de la cavidad va a permitir una especie de degeneramiento o tendencia hacia el degeneramiento de niveles de centro de masa, pero no va a ocurrir cambios en los cruces porque eso solo se ve afectado por la parte relativa. En consecuencia, si calculamos aquí a la izquierda unas ciertas cantidades conservadas, vemos que si miramos cómo es el valor esperado del número de fotón y el valor esperado del momento angular de centro de masa, esos valores esperados van a tender a un valor de cero, o sea, no van a sufrir cambios para los distintos campos magnéticos, pero el momento relativo y el spin sí sufren lo que ya habíamos visto antes, que es el suavizamiento de dichos valores para distintas fuerzas de acoplamiento. Estas gráficas se replican sin importar qué valor de G se considere. Por otro lado, representamos las densidades relativas y texturas de spin. Para representar estas densidades relativas debimos trazar sobre la parte de centro de masa. Al momento de trazar por la parte de centro de masa, pues nos estamos quitando la influencia que esté relacionada a la cavidad. Es por esa razón que para distintos acoplamientos bajos y acoplamientos altos, pues la densidad relativa va a ser exactamente la misma para los distintos acoplamientos, al igual que las texturas de spin. ¿Qué ocurre cuando representamos la densidad centro de masa? Pues la densidad centro de masa sí se ve afectada por la cavidad. En principio va a tener esa forma de gaussianas en 2 dimensiones centrada en el punto 00. Esta gaussiana centrada va a ser la misma, sin importar si tenemos spin órbita, Dresselhaus, Rashba o Rashba más Dresselhaus, porque todos van a tener el valor esperado de momento angular del centro de masa igual a 0. Pero a medida que se aumenta el acoplamiento con la cavidad, pues esta densidad se va haciendo más picuda y concentrada en el punto 00. Esa es la característica que tiene el aplicar la cavidad. Eso permite pues, ver qué ocurre cuando mezclamos ambos efectos y tracemos sobre una de las posiciones de las partículas. Entonces, al momento de trazar sobre una de las posiciones de las partículas, notamos que estas densidades de una partícula a acoplamientos bajos, pues tienen colores más bajitos porque se ven como una colina y la densidad está bien esparcida, pero a acoplamientos más grandes aumenta esta densidad hacia colores más grandes porque pues, estas escalas no van a cambiar, estas escalas de colores no cambian y se ve que los puntos donde ocurrían anisotropías o la región de donas que se ven en las regiones planas en momento angular, se mantienen y justo
lo que ocurre es que la densidad de una partícula se va a tender a parecer a las densidades que veíamos al momento de representar la densidad relativa. Eso quiere decir que en el régimen de extremadamente fuerte, o sea, con Gs mayores de 10, notamos que las densidades de un electrón se van a tender a parecer a las densidades relativas, las estructuras de spin no van a presentar cambios, y eso en esencia se debe a que las densidades de centro de masa se van a comportar más como un delta. Entonces, ese sería el principal cambio, y la motivación o lo que lleva de pronto a trabajos a futuro es que si, por ejemplo, intentáramos representar cómo, qué ocurren con las densidades de, por ejemplo, estados de Bell, estas densidades de estado de Bell también van a tener una ubicación más picuda o una probabilidad más alta al momento de integrar todo el sistema en la cavidad. O sea, al momento de definir una región donde un cierto estado de Bell es más probable, con la cavidad esa probabilidad aumenta, porque afecta esencialmente a la parte de centro de masa. Sin embargo, pues las anisotropías que se ven no van a cambiar debido a la presencia de la cavidad. ¿Listo? En conclusiones, pues lo que notamos es qué cambios ocurren debido a los acoplamientos spin-órbita Raspberry-Dresselhaus, que en los espectros de energía donde ocurren ciertos splitting cuando tenemos una cierta cantidad conservada igual entre los niveles de energía que implican cruces. También notamos que esos términos Raspberry-Dresselhaus no van a afectar en la simetría simultánea de, de nuestra densidad electrónica si consideramos solo uno de los términos, pero si consideramos ambos, Raspberry-Dresselhaus, sí ocurren anisotropías debido a los saltos o los cambios, a los cruces de nivel debido a la interacción de Coulomb y al suavizamiento del spin órbita que lleva a que se generen valores esperados de momento angular que sean valores no enteros, que hacen que se pierda la simetría en nuestras densidades electrónicas. Luego, al momento de calcular propiedades topológicas como el número de embobinados, se ha encontrado que, o bueno, Luis Chakraborty y nosotros, pues vemos que se tiene que a grandes campos magnéticos, este número embobinado va como menos el signo de esta constante giromagnética. Luego, lo que nosotros encontramos es que la presencia de la cavidad no va a modificar los cruces que se veían para el spin orbit en general o para la aplicación de campos magnéticos externos, pero sí se genera un degeneramiento o una superposición de niveles de energía de la parte centro de masa. Y luego, con la cavidad, o en presencia de la cavidad, pues la densidad de centro de masa sí se ve modificada, como ya vimos, hacia la formación de deltas, y eso pues puede fijar las posiciones de la densidad electrónica en el espacio. A futuro, pues se espera ver justamente lo que les mencionaba de ver cómo cambian las densidades de estados de Bell. También intentar agregar términos, sobre todo en el vector potencial magnético de la cavidad, a ver si términos de mayor orden pueden afectar o interactuar con el espacio de Hilbert relativo que no es tocado por la cavidad, y pues plantear nuevas propiedades medibles a los sistemas de pocas partículas en presencia de spin orbit. Para finalizar, pues agradecer por las discusiones y el apoyo de los profesores Ferney, Luis, Neil y del asistente postdoctoral Carlos Meira, que han sido muy fructíferas para este trabajo. Aquí están algunas referencias por si a alguno le interesa alguno de los temas que se hablaron acá, y gracias por su atención. Quedo atento a cualquier duda. Muy bien, Santiago, terminamos entonces. Empezamos la sesión de preguntas, comentarios. Vamos a ver quien tenga alguna pregunta, algún comentario. Sí, Fabio. Hola Santiago, gracias por la presentación. Hola. ¿Se me escucha? Sí, se Sí, escucha. sí, sí. Vale. Quería preguntarle, digamos, en estos sistemas de 2 qubits, la manera en la que se habla de topología es con el spin, ¿verdad? Es con la rotación de los spins. Sí, ¿Sí? la propiedad topológica que Luis y Chakraborty proponen es mediante ese cálculo del número embobinado de las texturas de spin. Ajá. Y entonces, cuando yo tengo concentraciones en lados distintos, no sé si puedes regresar a esa gráfica. Cuando tengo concentraciones de spin
en lugares distintos, eso significa tener vórtices, ¿sí? Exacto, sí. ¿Y esos vórtices de alguna manera se proponen para realizar braiding o algo de ese estilo? ¿Es ese tipo de topología? ¿A qué te refieres dijiste braiding? Sí, Como, y dije braiding. Ok, eh, entonces a, a- ¿a qué te refieres con eh, eso? Es que creo que no estoy sí, como para familiarizado. realizar operaciones de computación cuántica o algo de ese estilo. ¿O no Uy, se proponen para eso? no, o Ok, sea, al menos los autores no proponen estos, estos usos de lo que recuerdo sí, haber leído, vale. entonces sí. Listo, vale. Pero entonces acá en las gráficas que vemos, por ejemplo, en E, F y G, ahí tengo winding number que me indican fases topológicas, ¿verdad? ¿Sí son esos Exacto. tres? Sí. Ok. O Y en bueno, las de los extremos, ok, en sí, general, o dime. sea, Ujú. porque a pesar de que, o sea, siempre en los puntos de concentración van a ocurrir estos puntos de convergencia o divergencia, bueno, en este caso de divergencia de las texturas de Sí. spin. Entonces, Ujú. debido a la divergencia de esas texturas de spin es que se asocia un número Un de winding embobinado. number. Ujú, Ajá. exacto. En cambio, cuando tengo una dona perfecta, ahí espero que el número de embobinado sea cero. No, ahí también tenemos esa característica de pronto, no Ok. sé si, o sea, igual se van a ver, o sea, por ejemplo, acá vemos la dona y la Sí. confluencia se da alrededor, como, o sea, los puntos más interiores también van a tender a ir hacia la parte roja y los puntos más exteriores tienden a ir hacia a esa parte roja. Ok. Entonces, ¿cuáles son los casos en los que espero un winding number cero? Ah, de pronto, o sea, cuando hay winding number cero, es cuando, pues, de pronto hay regiones donde ocurre divergencia y regiones donde ocurren convergencias de, la, de las texturas de spin. O no hay textura de spin, como ocurre cuando no hay spin orbit. Ok. Vale. Entonces, de ahí viene. Mm. Listo. Y finalmente mi pregunta era, ¿el efecto que están encontrando de acoplar con la cavidad es simplemente localizar el centro de masa? ¿Es lo que entiendo? Exacto, se localiza el centro de masa y pues eso afecta pues la densidad de una partícula, centrándola también, o pues Ajá. im- impidiendo que la densidad se propague o ocupe mayores cantidades de posiciones. Ok. Ok. Listo. Muchísimas gracias, Santiago. Vale, vale, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, pues no veo nadie que haya levantado la mano, no veo nadie que se lance a hacer una pregunta. Si es así, pues entonces damos por finalizado las presentaciones del seminario de materia condensada correspondiente a este primer semestre del 2022. Bueno, gracias a todos por su participación y presencia y ya quedamos entonces para el próximo semestre. Vale, Bueno, Ok, bueno, chao, gracias. chicos. Hasta chao. luego. Todos.